buenas noches. En esta hora nos hemos reunido para estudiar la palabra de Dios. Nuestro tema será la oración. Vamos a estudiar algo acerca de la oración por medio del Evangelio de Mateo. Está en el capítulo 17, versículos del 14 al 21. Así que por favor tengan sus Biblias a la mano. Estaremos usando constantemente la palabra para poder descubrir correctamente el mensaje de la Escritura. Y quiero pedirles que antes de que entremos en la meditación, juntos vayamos a la presencia de Dios para implorar su ayuda. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo y Dios bueno, en esta noche venimos delante de ti a implorar, Señor, que sea tu palabra la que predique, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que sea por el poder de tu Espíritu Santo quien nos ayude a comprender la enseñanza y posteriormente a llevarla a la práctica. Señor, permite que una servidora sea solamente instrumento tuyo. Usa mi voz, Señor, usa mi vida, pero sé tú nuestro pastor y nuestro predicador para bendición y crecimiento de nuestras vidas. Por los méritos de Jesús, Señor, te agradecemos y te imploramos esto. Amén. Bien, pues dijimos que nuestro tema es la oración y permítanme recordarles que la oración es un diálogo, una comunicación entre el creyente y Dios. El significado de orar es eso, es comunicarnos, es diálogo. Pero la oración implica mucho más que eso. Orar es un elemento cultico por el cual nosotros estamos adorando y estamos dando gloria a Dios, porque es a través de la oración que nosotros le confesamos nuestros pecados a Él como el único que nos puede perdonar y nos puede reconciliar con el Creador. Pero también intercedemos por medio de Él, porque es el único que puede dar respuesta a las necesidades de las personas. Es a Él al único que le podemos agradecer, porque de Él vienen todas las bendiciones, toda la provisión y el bienestar que nosotros disfrutamos. Es al único que le podemos confiar nuestro pecado, nuestra necesidad o aflicción, porque es el único con poder y con grandeza para prosperarnos y sacarnos adelante. De esta forma, al tomar nuestro lugar humilde y pecaminoso, sencillo, para sacar adelante nuestras vidas, nosotros estamos entonces dando gloria al Señor y lo estamos honrando. Así que consideremos la oración como un elemento cultico importante de nuestras vidas y por eso es que prestaremos atención a la enseñanza que la palabra nos da al respecto de la oración. Así que por favor acompáñenme, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 hasta el 21. Si tienen lista su escritura, por favor léanlo en sus casas y síganme al mismo tiempo. Y la palabra de Dios dice así: Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo Jesús los discípulos aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, la palabra de Dios en esta porción nos habla mucho acerca de la oración. Vamos a ver 6 verdades espirituales que nos ayudan a entender mejor cómo
acercarnos a Dios y cómo orar correctamente. El punto número 1 es una postura y una actitud humilde delante de Dios. Nosotros observamos a un papá que va y se presenta delante de una multitud. Él lo busca, pasa al frente y se arrodilla. El postrarse delante de Dios, que es caer al suelo inclinando la cabeza, o caer de rodillas humillando el rostro, o inclusive de pie inclinando la cabeza y bajando los hombros, es una actitud humilde de humillación que se acostumbraba solamente delante de los reyes y de personas con una máxima autoridad. Lo que está diciendo este hombre es que viene ante alguien que tiene el poder y la capacidad para ayudar a su hijo. Tú y yo entonces aprendemos a que cada vez que vayamos a la oración y queramos platicar con Dios, agradecerle, interceder, hacerle nuestro confidente o pedirle algo, debemos de tomar esta postura. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Una vez más nos habla de tomar una postura humilde delante de Dios y nos dice que si nosotros practicamos esto, entonces el poder de Dios, su mano misericordiosa, en el momento preciso nos levantará, nos restaurará de la aflicción o la necesidad y dará solución a esta petición. Tenemos un segundo punto. Este es implorar misericordia y exponer nuestra razón. Vemos cómo este hombre va en busca de ayuda a Jesús y clama misericordia para su hijo, está intercediendo y le explica por qué. Le dice cómo ha sido poseído y su hijo está viviendo este tormento físico y también espiritual, donde inclusive es arrojado al fuego y en otras ocasiones al agua. Imagínense lo terrible de esta situación. Por supuesto que la vida de su hijo está en riesgo. Es posible que el demonio en algún momento lo mate con todo lo que hace y cómo domina su cuerpo y su voluntad. Así que acerquémonos, como dice la palabra, en este caso, en Hebreos 4:16. Vamos a nuestras Biblias, abramos la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, porque tiene una enseñanza importante igual a esta, y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos invita a tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que buscar el tiempo, el lugar preciso para orar y entonces con una postura de confianza, de fe, de seguridad en Cristo, exponerle nuestro diálogo, nuestra gratitud, nuestra intercesión, peticiones, adoración, porque sabemos y confiamos que Él es el Dios que todo lo puede y que merece ese lugar. Veamos ahora un tercer punto. Este es: nunca pongas tu confianza en los hombres. Tu confianza debe de estar puesta solamente en Dios. Vemos en esta historia que este hombre se acercó primeramente a sus discípulos. Seguramente fue una oportunidad, algo más sencillo. Sabemos que a donde Jesús iba lo seguían las multitudes y en esta ocasión no es la excepción. Probablemente fue más fácil acercarse o llegar primero a los discípulos y pedirles ayuda, ya que ellos practicaban las enseñanzas de Jesús. Pero vemos que ellos no fueron capaces de ayudar a su hijo para liberarlo de esta posesión demoníaca. Así que este hombre tuvo que ir a Dios como la segunda opción. Hoy día nosotros tenemos también la oportunidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchas veces ante problemas, adversidades, enfermedades, necesidades,
Punto número 1, vamos al doctor, al abogado, al papá, al banco, al amigo, y si es dentro de la iglesia, pues vamos al pastor, a los maestros, a los hermanos que tienen mayor madurez espiritual, más tiempo de vivir en consagración con Dios, y buscamos la ayuda dentro y fuera de la iglesia, o podemos llegar a buscarla sin considerar primeramente a Dios. Aun cuando hablamos en nivel espiritual y tenemos hermanos preparados, maestros, líderes, misioneros, pastores que se han preparado arduamente en el conocimiento, debemos de tener presente que son solamente eso, son instrumentos de Dios que nos darán un consejo, un conocimiento bíblico para mostrarnos cómo es Dios el que nos da la respuesta. Así que nuestra confianza, nuestro primer paso, nuestro primer acercamiento bajo cualquier condición es hacia Dios. Y si vamos a acudir a otra persona, lo hagamos después de haber orado, sabiendo que no es sino un instrumento o un recurso que Dios va a usar para poder dar respuesta a lo que estoy viviendo. El único que debe de confiar con mi confianza, debe de contar con mi confianza y mi adoración, ese es Dios. Y Dios mismo nos advierte cómo no caer en este problema. Por ejemplo, vayamos a nuestras Biblias, al libro del profeta Jeremías, que está en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Jeremías. Busquemos el capítulo 17 y hagamos la lectura en el versículo número 5. Así que abre tu Biblia y leamos juntos esta porción. Y la palabra de Dios dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo que está diciendo esta porción es que nosotros quedamos malditos. Maldito significa apartado de la presencia de Dios. Dios no quiere saber, Dios no va a escucharnos, Dios no va a respondernos si nosotros le damos prioridad y nos sostenemos en la fuerza de otro. Es como cuando estamos cansados, débiles, o estamos a punto de caer y nos sostenemos en el brazo de otra persona y ahí nos sentimos seguros. Nunca debemos de hacer esto, poner nuestra confianza en los hombres. Si por el contrario nosotros confiamos en Dios, también tenemos una respuesta bíblica. Existen muchos pasajes acerca de la confianza en Dios, pero acompáñame a leer el Salmo 34. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 8, nos dice lo siguiente: Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Así que aquí nos está invitando nuevamente a tomar la iniciativa. Tú gusta y ve. Primero tenemos que experimentar el ir a la oración y exponerle a Dios nuestro diálogo, nuestra vivencia, nuestra necesidad confiadamente, sabiendo que Él tiene la capacidad y el poder. Para quienes hemos experimentado esto, entonces dice dichoso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios escucha y responde. Aquel que va con confianza va a experimentar una respuesta, una intervención divina en su vida, en su problema, y entonces podrá disfrutar de la paz y la solución. Esto nos lleva a experimentar la dicha. Punto número 4. Arrepentimiento por incredulidad y perversión. Vemos cómo este hombre se acercó a Jesús en busca de ayuda. Dios legitimó su corazón y su situación. Sabía lo que él sentía y lo que su hijo estaba viviendo. Dios ya estaba dispuesto a darle una respuesta positiva. Pero antes de tomar al hijo y sanarlo, Dios le declara lo que está en su corazón. Es decir, Jesús sabe perfectamente quién eres, cuál es tu condición moral, cuál es tu ética, cuál es la conducta que llevas en el día a día,
¿Cuál es tu vocabulario? ¿Cuál es tu relación en tu trabajo, en tu familia? Quien quiera que tú eres, lo que hay en tu corazón y tu mente, Dios lo conoce. Dios no puede ser engañado y aunque en su misericordia esté dispuesto a responder, Él públicamente lo expone y le dice: ¿hasta cuándo he de soportarte? Y este soportar de Dios se refiere a dos conductas de este hombre: incredulidad y perversión. Esta es una invitación de Dios para que no nos encuentre en incredulidad. La incredulidad se refiere a que hay muchas personas que saben que Dios existe, que saben que Jesús es Dios, que es capaz de hacer milagros, pero en su vida cotidiana no lo adoran, no le obedecen, no siguen sus mandamientos, no acuden a Él en busca de sabiduría, no abren la Escritura para crecer y madurar para conocer a Dios, no obedecen, no confían, inclusive cuando están orando tienen angustia y están dudando si Dios puede resolver o no su situación. Esta es la incredulidad. Que Dios no te hable a tu mente y a tu corazón cada vez que te acercas a orar y nos escupa directamente el hecho de que estamos viviendo incredulidad. Solamente necesitamos confiar, entender que Él es un Dios todopoderoso, el soberano, el máximo, el dueño de la creación, capaz de prosperar, de sacar adelante, de resolver, de bendecir. Acerquémonos con la actitud indicada. Dios también le recrimina algo a este hombre: un corazón pervertido. La perversión es una palabra muy fuerte. Es un regaño y una confrontación directa al pecado. Perversión significa desobediencia consciente, es decir, alguien que sabe que algo es pecado, pero teniendo el conocimiento de que es pecado, de que desagrada a Dios, de todas maneras lo hace. Esto suele pasar porque el pecado conlleva placer. Y hay quienes prefieren darle gusto a su vida, satisfacción a sus deseos, una respuesta inmediata a los deseos de su carne, de su cuerpo, sin importar que esto sea incorrecto, inapropiado y que levante la ira de Dios contra nosotros. Así que también vemos dentro de la Escritura en diferentes porciones, en diferentes historias, que la perversión o la depravación tiene que ver con un acto inmoral que va encaminado hacia la sexualidad. Dios conoce todo lo que practicamos en lo privado y en lo secreto, si es de acuerdo a su voluntad o no. Y lo que le está diciendo a este padre antes de atender a su petición es: tú vienes a mí porque sabes que tengo el poder, pero no confías en mí y no crees. Vienes a mí sin purificar tu vida, sin arrepentirte, sin cambiar tu conducta. Tú eres un practicante de depravación, sabes lo que está mal, pero aún así lo haces. No permitamos que nuestra vida esté en este contexto. Vayamos entonces a la santidad, apartémonos para Dios. Vayamos a la justicia, es decir, a la obediencia de sus mandamientos. Seamos fieles a nuestro Señor, para que Dios no nos recrimine en el corazón cuando nos acerquemos a la oración. Punto número 5. Acrecenta tu fe. Nosotros vemos en esta ocasión Jesús no se dirige al Padre, una persona sin fe y una persona que vive en pecado. Se dirige específicamente a sus discípulos. Dice que una vez, después de que hubiese sanado al muchacho, cuando la gente se aparta, seguramente en la tarde, cuando Jesús deja de dar el servicio, ya solas y en privado, hablando con sus discípulos, ellos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este demonio? Y entonces Dios les dice: por tu poca fe.
Los discípulos son los que creen que Jesús es Dios, los que son parte de una iglesia, los que se congregan, los que siguen las enseñanzas, los que le adoran, los que oran, los que creen, es decir, tú y yo. Somos discípulos y Dios pudiera estar hablando a nuestras vidas, cuidado con su poca fe. Y les pone un ejemplo: si tuvieses la fe como una semilla de mostaza, serías capaz de mover una montaña. No habla de que la fe sea poderosa o haya una fe que no tenga poder. Habla de una fe que esté encauzada a Jesús. Si tú crees que Jesús es Dios y puede, entonces tienes suficiente Dios, tienes suficiente fe. Pero si tú crees que Jesús existe y no confías que Él puede resolver tu situación, no crees que Él puede escuchar o no confías que Él es el que te ha dado bendición, alimento, familia, entonces tu fe es poca. Jesús le habla a sus discípulos en un lenguaje coloquial que ellos lo pueden entender. Es decir, en la cultura griega era una costumbre ver a los problemas como una montaña imposible de mover. Y Jesús usa su vocabulario. Si tú confías en mí, esos problemas difíciles, esas montañas firmes, superiores a ti, pueden ser removidas por medio de la fe. Dios nos está invitando a confiar en Él. De hecho, esta misma historia de este hombre con su hijo demoniado está también en la Biblia, pero en este caso en el Evangelio según San Marcos. Y a través de Marcos contándonos la historia, nos deja ver un detalle que Mateo no lo menciona. Y es que cuando el hombre se acerca a Jesús y le pide de su ayuda, Jesús le responde: si tú crees, es posible. Y entonces el hombre dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto está en Marcos 9:24. Yo creo que tú, Jesús, haces milagros. Yo creo que tú, Jesús, ayudas a la gente. Yo he visto y he escuchado este testimonio. Sabe que Él puede ser la solución a su hijo, pero necesita crecer su fe reconociendo que Jesús es Dios, haciéndolo el Dios en su vida práctica y cotidianamente. Hay otra enseñanza al respecto de esto y se encuentra en el Evangelio de Santiago 1, 6 y 7. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Lee junto conmigo y la escritura dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La invitación aquí es: pide, pero pide con fe. Santiago nos está enseñando a orar y dice: cuando tú vayas a la presencia de Dios y vayas a platicar con Él, no dudes de que Él tiene poder para bendecir, para escuchar, para dar una respuesta a la necesidad de otros o inclusive a la tuya, para escuchar tu adoración y tu alabanza. Así que no debemos de dudar. Cuando tenemos una fe centrada en Jesús como el Dios Todopoderoso, esta clase de fe se torna en un milagro en potencia. Así es. Una fe salvífica, una fe sincera en Jesús no es otra cosa que un milagro en potencia. Un milagro que está a punto de suceder. Esta es una práctica cristiana en todo el mundo, por muchas generaciones, por los siglos. Tal vez tú, igual que yo, has experimentado esto: dificultad, problemas, aflicciones en la familia, necesidades económicas, conflictos conyugales, tristezas, enfermedades y otros problemas
y hemos ido a postrarnos delante de Dios sabiendo que es el único, y después estamos diciendo en la iglesia, gracias a Dios porque me ayudó en esto y en esto otro. Gracias a Dios porque proveyó, porque me dio sanidad, porque resolvió, porque me quitó la angustia y me trajo paz, me tranquilizó y muchas otras cosas. Por eso la oración de fe es un milagro en potencia, algo que está a punto de suceder porque tú eres capaz de creer. Dios nos invita a acrecentar nuestra fe. No veamos a Jesús como aquel que puede resolver nuestros problemas. Veamos a Jesús como el Dios. Punto número 6, mantén viva la comunión con Dios. Y entonces vamos a leer el último de los versículos de esta porción que dice así, versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué género? Pues estamos hablando de la intervención del diablo, de la maldad del diablo en nuestras vidas, que puede dañar, puede perjudicar, inclusive puede llegar a poseer la voluntad de nosotros o de alguno de nuestra familia, de algún conocido. Y esto se da porque, como vemos, a este hombre no tenía fe y vivía en perversión total. Dios nos invita entonces a mantener una vida diferente, una vida de oración y de ayuno. La comunión con Dios es oración y ayuno. Así que la enseñanza que antecede a la oración, antes de que Jesús nos invite a orar, usa esta enseñanza del hombre y nos dice, sé humilde, suplica a Dios, pide su misericordia, haz un lado la incredulidad y haz un lado la perversión. Elimina esto de tu vida y preséntate entonces ante Dios aprobado. Hay muchas cosas que trabajar en nuestra vida antes de orar. Tú y yo tenemos que hacer cotidiana la oración para poder obtener la misericordia. Y vemos un versículo en el Salmo 121. Libro de los Salmos, capítulo 120, versículo 1, dice a la letra así. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Cuando nosotros oramos a Dios con confianza, Él nos va a dar una respuesta. Nos hace una siguiente invitación o nos da una siguiente instrucción Jesús, y esta es ayuno. No es cualquier ayuno, el ayuno es sin alimento. Y a veces el trabajo no nos permite alimentarnos, la distancia, estamos en un lugar donde no estamos en nuestra casa y tenemos hambre y no podemos comer, o la enfermedad, o el tratamiento, o la dieta y la vanidad y otras razones nos llevan al ayuno. Pero aquí está hablando de ayuno espiritual. El ayuno espiritual es abstenerse del alimento para estar en un periodo con Dios. Entonces el ayuno conlleva consagrarnos a Dios. Es el tiempo en el que el creyente prioriza la búsqueda de las cosas espirituales y elimina los distractores. Es decir, es el tiempo en el que descolgamos el teléfono, apagamos la tele, apagamos el celular, avisamos a nuestros hijos o a nuestros familiares que vamos a estar en un tiempo de devoción con Dios para que no nos interrumpan. En este momento no estamos al mismo tiempo cocinando, lavando o haciendo otras cosas con la Biblia en la mano para leer, pero con otra mano meneando la cazuela. Es un tiempo en el que nos concentramos y le damos prioridad a lo espiritual. Tanto que podemos nosotros estudiar la palabra para reflexionar, aprender, investigar y escuchar la voz de Dios de manera personal. Ese es el ayuno espiritual. El sacrificarnos por un periodo de tiempo sin alimento para concentrarnos en el estudio. Después de esto, nosotros podremos ir
y comer hasta estar saciados y disfrutar el alimento, pero primero fue el alimento espiritual. Dios nos habla, o Jesús en carne nos habla acerca del ayuno aceptable. Y lo está en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, no para mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Es decir, el ayuno que a Dios agrada no es un ayuno de apariencias o de religioso, buscando que otras personas admiren tu conocimiento, tu delgadez, tu sacrificio para Dios y digan: ay, esta persona cómo ayuna, ella ama mucho a Dios. No, no se trata de eso. Dios nos invita a tener un ayuno secreto, donde nadie vea el sacrificio, el hambre que estamos pasando para poder acrecentar nuestro espíritu y nuestro conocimiento. De hecho, en esta porción Jesús da por sentado que si eres creyente, discípulo, que si asistes a una iglesia, que si te llamas cristiano, entonces ayunarás. Por eso les dice: pero tú cuando ayunes. Jesús da por hecho, al hablarle a sus discípulos, que ayunaremos, y nos dice cómo hacerlo. Hazlo en privado, hazlo con devoción, entrégale a Dios ese sacrificio. Y tu recompensa entonces no será el reconocimiento de los hombres, será la respuesta de Dios, y el mundo, los que te conocen, sabrán que Dios cuida de ti, que Dios te bendice, que Dios trae provisión a tu casa, que Dios te ayuda en tus problemas y te saca adelante. Ahora, después de estudiar esta historia en Mateo, nosotros ahora ya sabemos cómo debemos de orar. Orar no es improvisar unas palabras, no es hablar a ver qué se nos ocurre en el instante. Orar requiere una preparación previa. Y hagamos un resumen de esto. La oración requiere de trabajar día a día una vida en santidad, es decir, apartados para Dios. Una vida en justicia, es decir, obedeciendo sus mandamientos. Tener una comunión personal y constante. Todos los días debemos de practicar la oración. Debemos de acercarnos a Dios con fe, seguros de que Él es Dios y tiene poder. Debemos de vivir en arrepentimiento por la maldad y la perversión personal. Tú y yo estaremos tentados y llevamos una lucha espiritual constante, donde el diablo quiere que nosotros caigamos de la santidad, nos alejemos de Dios, desobedezcamos, que no lo honremos, que no vayamos a su casa, que no nos congreguemos, que no le adoremos el domingo, que no tengamos una vida sin maldad. El diablo va a estar tentándonos día a día de forma gratuita a la perversión y a la maldad. Si alguna vez has caído, es tiempo de orar y de pedir perdón. Y si reconoces que antes de abrir tu corazón a Dios llevabas esta clase de vida, es tiempo de orar y de ponernos a cuenta con Dios y pedirle perdón por cómo vivíamos antes, con el compromiso de arrepentirnos, es decir, de cambiar y hacerlo ahora en santidad. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estaremos listos para practicar cotidianamente la oración en la forma correcta, pero también el ayuno, que es la verdadera comunión con Dios. Si hacemos esto tal cual la enseñanza de Jesús en esta historia, entonces sabremos que tendremos una recompensa, que Dios escuchará nuestra oración. Todo lo que dialoguemos con Él, nuestra gratitud la aceptará, nuestra súplica, nuestras necesidades y conflictos, escuchará la intercesión que haremos por otros
y con gusto escuchará nuestras palabras de adoración, nuestros cantos, y sabemos que dará respuesta a nuestra oración. Así que esta historia es pequeña, son unos cuantos versículos, pero su enseñanza es grande. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Ahora te invito a cerrar el culto que hoy celebramos precisamente de oración. Le pidamos a Dios que esta enseñanza se pueda aplicar a nuestras vidas con la ayuda de su Santo y bendito Espíritu. Y veamos a ver algunos otros puntos. Que Dios les bendiga. Continuamos en unidad y esperemos estarlo haciendo cada semana.